Seguimos en las claves del día. Vamos a revisar cómo quedó la reforma política que se aprobó en el Congreso de la República, que va a entrar en vigencia para el próximo proceso electoral de abril de 2021 y que quedó pendiente, que no hubo consenso, no hubo voluntad para someterlo a debate y votación. Lo tenemos ya en pantalla, las modificaciones que sí fueron aprobadas. La suspensión de elecciones primarias, es decir, se aprobó como medida para evitar el contagio de la COVID-19. Fue una propuesta que precisó que ese tipo de comicios se realizarían recién a partir de las elecciones regionales y municipales del 2022. 2. La ley de paridad y alternancia, es decir, que las listas de candidatos deberán estar compuestas por el mismo número de hombres y mujeres de manera intercalada. Esto aplica para elecciones internas, primarias y también, por supuesto, para acceder a cargos de elección popular, presidencia, Congreso. 3. Se aprobó el distrito electoral para peruanos en el exterior. Se le han asignado 2 escaños que fueron restados de la circunscripción de Lima, que pasó de 36 ahora a 34 para este distrito electoral de peruanos en el extranjero. Además, se aprobó la fecha límite para la inscripción de partidos nuevos y afiliación de candidatos al 30 de septiembre. Es decir, que en 2 días es la fecha límite para que partidos nuevos se inscriban ante el Jurado Nacional de Elecciones, así como para que los partidos que ya están inscritos puedan afiliar a sus candidatos. Las normas sobre democracia interna. Se decidió que cada organización política va a decidir el mecanismo de elección de los comicios internos, ya sea un militante, un voto o por delegados. También se aprobó en el número 6 la extensión de la jornada electoral de 8 a 12 horas, y esto para evitar las aglomeraciones. Y se ha establecido además que las personas que tienen algún tipo de enfermedad que las pone en riesgo frente a la COVID-19 puedan ser exoneradas del pago de una multa por ausentismo. El Jurado Nacional de Elecciones va a tener que elaborar una plataforma para poder acreditar esta vulnerabilidad y efectivamente si no acuden a votar no se les cobre la multa. ¿Qué más se aprobó en ese Congreso, en ese Parlamento? ¿Qué más va a entrar en vigencia a partir de las próximas elecciones generales? Los impedimentos para postular a sentenciados en primera instancia. El Pleno ratificó en segunda votación, recuerden hace poco, el impedimento para postular a cargos públicos a quienes tengan sentencias en primera instancia por delitos dolosos. Y finalmente, las normas sobre el financiamiento de partidos políticos. Y es que según la modificación, las organizaciones políticas van a estar obligadas a abrir sus cuentas bancarias a la OMPE con fines, por supuesto, de supervisión. ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué no se votó? ¿Qué no se debatió? Primero, la eliminación del voto preferencial, que, ojo, al no haberse aprobado, queda prácticamente sin efecto. También la reforma aprobada sobre paridad y alternancia afecta directamente. Tampoco se aprobó la modificación de la fecha de la inscripción de las candidaturas. Esa era una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones que pretendía que se extienda al 11 de enero el plazo para que los partidos puedan inscribir a sus candidatos para que se realicen las elecciones internas a finales de diciembre. Y ojo que al no haberse aprobado todavía eso, que no se va a poder hacer, el Jurado Nacional de Elecciones todavía no había podido publicar su cronograma electoral porque estaba justamente a la espera de que el Congreso pueda aprobar esta modificación en las fechas de inscripción. Bien, conversamos sobre este tema con Renan Espinosa, congresista de la República. Gracias por atendernos y bienvenido a las claves del día. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Congresista, tenemos ahora una reforma electoral inconclusa con un voto preferencial vigente. ¿Qué le parece? Bueno, ha quedado a medias. Lamentablemente no ha habido la voluntad de algunas bancadas y tampoco de la misma mesa directiva del Congreso. Hemos tenido la posibilidad de poder convocar un pleno el sábado, el domingo, incluso hoy muy temprano, para poner a discusión. La paridad está quedando a medias. Y acá hay un doble discurso. Nosotros presentamos un proyecto de ley para equiparar no solamente la participación del hombre y la mujer de manera igualitaria, sino la representación. Y al no haberse aprobado la eliminación del voto preferencial, como ya está previsto en la ley, sino que excepcionalmente para este periodo todavía se mantenía vigente, al no haberse eliminado,
la paridad solamente queda en la participación, pero no en la representación, y el esperado era tener 65 varones y 65 mujeres en este nuevo Congreso 2021-2026, pero no ha habido voluntad. Claro. Yo por lo menos esperaba que se convoque un pleno y se discuta y sepamos qué partidos políticos le dicen no a la verdadera reforma política donde equiparamos la representación del varón y las mujeres, pero ni siquiera eso se ha podido. Esa era la idea y ese es uno de los puntos que ha quedado pendiente. Pero claro, usted dice, se ha podido convocar a un pleno el sábado, el domingo, pero ¿por qué esperar al límite, ¿no? A la fecha límite cuando un tema tan importante y trascendental para la reforma política necesita de un amplio debate parlamentario? ¿Por qué han esperado hasta el final para estar en contra, ya con los tiempos ajustados y decir, bueno, no alcanzó el tiempo, pues no hubo consenso, ya pasó? Sí, es lamentable. Se han dedicado a estar interpelando ministros y hasta incluso pretender vacar presidentes por cosas que no tienen el peso suficiente. Entonces han priorizado otros aspectos que podría tranquilamente verse en otros escenarios, como el Ministerio Público, por ejemplo, en el caso del problema con el presidente, pero han dejado pasar esta reforma que era muy importante y que nuevamente, Tatiana, la eliminación del voto preferencial ya se ha aprobado, ya está a partir del 2026 eliminado, no más voto preferencial. Pero ¿por qué mantenerlo el 2021? Lo mismo pasó con la paridad. De manera escalonada nos íbamos a ir hasta el 2031. Era una locura. Por eso se ha aplicado de una buena vez 50-50 para este periodo. Entonces, ¿pero por qué dejar a medias el voto preferencial? ¿Qué intereses hay en algunos partidos de mantener esta fórmula de todavía meter en un problema al electorado y tener que escribir 2 números en 2 recuadros? De verdad que no sé qué de fondo pueden tener algunas agrupaciones que no han querido dar paso a esta reforma que redondearía lo que ya se ha trabajado con la paridad y la alternancia. Bueno, pero sí sabe, ¿no?, qué puede haber de fondo detrás de esta intención o no intención de poner a debate y a votación el tema del voto preferencial, porque esto arma o favorece una especie de mercado al interior de las agrupaciones políticas para ver quién llega a los puestos preferenciales, a los números preferenciales. Lo que refleja primero, Tatiana, es que no hay realmente una reforma política como lo que buscamos nosotros. La verdadera representación, llevar a los líderes de las distintas regiones, los líderes de distintos gremios, para que sean la voz de la población. Si no, se lleva a personas que terminan escogiendo números y que distorsionan la política. Llegan no con un verdadero interés de representar a los ciudadanos, sino simplemente de tener un cargo y ocupar una curul en el Congreso. Entonces distorsiona realmente lo que el país busca, que es llevar todas las posturas, llevar todas las posiciones y llegar a consensos interesantes y lograr realmente lo que el país necesita. Entonces eso es negativo. O lo otro que sanamente puedo pensar es que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Entonces por eso es que votan a algunas bancadas sin medir. Hemos insistido nosotros, he insistido yo, que no podía separarse la paridad y la alternancia, no solamente con la participación, sino tenía que encajarse con la eliminación del voto preferencial para lograr también la representación. Pero bueno, estos intereses al final parece que... Y eso es claro, y además... de acuerdo. Y además, por ejemplo, la semana pasada la Organización Civil Transparencia, solo por poner un ejemplo, ha recolectado más de 15.000 firmas que le exigían, eran ciudadanos peruanos que le exigían al Congreso que ponga en debate y ponga en votación ese tema tan importante como el voto preferencial. Pero ¿qué cree usted? ¿Faltó voluntad política o es más bien un cálculo político de estas agrupaciones, de estos partidos que están ya enfocados en las elecciones que se vienen en abril del próximo año y están justamente cuidando a sus partidos políticos? Lo que ocurre es que como no tienen una fuerza real, hay grupos que, entiendo, deben estar fichando a ciertas personas que les pueda llevar caudales electorales. Vale decir, tú me sumas 20.000 votos, tú 15.000, tú 30.000, y por lo tanto en una aritmética que va totalmente lejos de la real política y la forma de representar a los ciudadanos, buscan llegar a una segunda vuelta seguramente de mala forma. Entonces esto es peligroso y daña, en este proceso de reforma, daña no dar un gesto y un paso necesario. Por lo tanto,
no solamente Sí. se ha dañado y ha quedado a medias la paridad, sino también se está destruyendo Congresista. es lo más grave. Justamente los jóvenes que ingresan a la política, que quieren escalar dentro del proceso político meritocráticamente, se ven frustrados porque al fin y al cabo un joven que hace un buen trabajo político aspiraría a una muy buena ubicación, desplazado por alguien que de la nada viene, termina, no se lo merece. De acuerdo, y esto además ha sido el resultado de enfrentamientos, de conflictos políticos, pero bueno, a la hora, eso es lo que el Congreso de la República ha decidido. Nos queda entonces esperar y confiar en que elegiremos algo mejor y que se podrá obtener la reforma política, pero ya no para ese proceso, sino todavía para el 2026. Le agradezco que nos haya acompañado esa noche, congresista Renán Espinosa. Muchas gracias, Tatiana.